Bienvenidos como siempre en buena hora. Su servidor Mario Villegas, listo para compartir con ustedes hasta las 3 de la tarde de este día, viernes 12 de junio. Nuestro programa, una presentación de Agrepa, el mejor asfalto que se produce en Venezuela, Agrepa, gente seria y asfalto de primera, y del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Consulta previa cita por el teléfono 0414-309-0806, 0414-309-0806. El viernes de la semana que viene vamos a tener como invitado al profesor Rafael Arraiz Luca, con quien tenemos pendiente un interesantísimo programa, una interesantísima entrevista sobre Páez, sobre el general Páez, de quien tiene un libro yo diría que más o menos frecuente invitado, porque ya el profesor Rafael Arraiz Luca lo hemos tenido en varias ocasiones hablando sobre estos temas históricos. Hoy vamos a estar hablando acerca del sistema de justicia en Venezuela y vamos a hacerlo con una persona muy vinculada al mundo académico y también al mundo de los estrados judiciales. Estamos hablando del profesor Anthony Pérez Negrón. Él es doctor en Derecho Procesal Constitucional y es también especialista en Derecho Penal. Voy a darle la bienvenida. ¿Cómo está usted, profesor? Bienvenido. Buenas tardes, Mario. Saludos. Gracias por la oportunidad y gracias al equipo de Radio Rumbo. Bien, agradecido de su presencia en nuestros estudios. Quisiera, profesor, comenzar por que usted nos diera una impresión general, una panorámica acerca de nuestro sistema de justicia. ¿Cómo aprecia usted desde su visión, desde su experticia y desde su visión académica, cómo aprecia el sistema de justicia en Venezuela? Y más adelante vamos a estar hablando acerca de cómo modificar, cómo corregir el sistema de justicia para que sea efectivamente un sistema de justicia que atienda a los intereses de la sociedad toda y que no se preste a las irregularidades que habitualmente hemos estado apreciando a lo largo de varias décadas. Bueno, Mario, fíjate algo. En principio yo quisiera limitar un tanto tu pregunta al sistema de justicia penal en particular. ¿Prefiere hablar? Sí. Pero hablemos un poquito acerca del sistema en general y luego le entramos a lo penal. Lo que pasa, Mario, es que mi vivencia y mi experiencia es particularmente el sistema de justicia penal, que además es el sistema de justicia que se está reformando según la Comisión del Estado. Esa comisión solo va a reformar el sistema de justicia penal por ahora. Pero sin embargo, fíjese usted que la designación de los nuevos magistrados no es solamente para el área penal, sino para todo el sistema tribunalicio del alto tribunal. Entonces, me gustaría una idea general, si quiere, y luego le entramos a específicamente hablar del sistema penal. ¿Le parece? Excelente, Mario. Fíjate, en cuanto al sistema de justicia venezolano, en particular, fíjate, estoy optimista en razón de que ha sido el propio Estado el que de alguna forma se dio cuenta que hay algunas cosas malas o que no están funcionando en rigor de la Constitución y de la ley. Y se ha dado la tarea de atacar este problema. ¿Cómo? Reformando el sistema o refundando el sistema según sea el caso. Correcto. Por ahora está instalada una comisión del Estado, no del Ejecutivo Nacional, es el Estado, donde el secretario ejecutivo es el fiscal general de la República y se están haciendo discusiones nacionales con distintos sectores. Por ahora yo te diría, Mario, que hay que esperar el resultado de lo que dé esa comisión. Lo que pedimos es una transparencia con respecto a lo que se obtenga en razón de esa comisión para intentar refundar o reformar ese sistema de justicia. ¿Por qué es necesario refundar el sistema de justicia? Refundarlo a tenor de lo que el propio Estado y lo que uno como abogado y además litigante, porque además de ser profesor yo litigo, o sea, voy a los tribunales de justicia, sobre todo el de materia penal, que es el área que me dedico, no de manera exclusiva ni excluyente, pero es el área donde me desenvuelvo. ¿Por qué es importante? ¿Por qué refundarlo? Bueno, efectivamente, nosotros acabamos de tener una ley de amnistía donde se ha beneficiado aproximadamente a 10.000 personas. No es que han soltado 10.000 personas, es que se han beneficiado alrededor de 10.000 personas. Eso dice, Mario, que el sistema de justicia no está bien. Cuando tú tienes que dictar una ley de amnistía, que es un instrumento fundamentalmente político, a pesar de ser un cuerpo normativo, para beneficiar a 10.000 personas, quiere decir que esas causas se revisaron porque hay algo en esas causas que no cumplen el rigor de la Constitución y de la ley. Y encima de eso, debo agregar que
hace 2 o 3 días escuché al ministro del Interior, Diosdado Cabello, diciendo que en los centros penitenciarios del país, del total de las personas que están recluidas, hay un porcentaje muy alto, no recuerdo en este momento la cifra, no sé, cercano al 20 o el 30% de estas personas cuyos procesos judiciales ni siquiera han cumplido, digamos, las etapas previas a la sentencia. Eso no es normal, por supuesto. Bueno, no es normal a tenor de la Constitución y de la ley, Mario. Hay lapsos bien establecidos que el constituyentista y fundamentalmente el legislador patrio ha establecido en el cuerpo normativo. Ha sido un tema de la aplicación de ese derecho donde se ha conseguido la problemática. Efectivamente tenemos un retardo procesal, no lo digo yo, no es un tema político, es un tema técnico que además la doctrina y el propio Estado así lo ha advertido. Y por eso no solamente está la Comisión para la Transformación del Sistema de Justicia Penal, sino también que recientemente se ha lanzado de nuevo el Plan de Revolución Judicial. De hecho, escuché a uno de los diputados, no recuerdo ahorita el nombre, me parece que se iban a revisar cerca de 50.000 expedientes a nivel nacional. Creo que la población privada de libertad ronda un poco más de 50.000. Estaríamos hablando que pareciera que se va a revisar la totalidad de los privados de libertad. Ahora, ese 30-40%, no tengo la cifra, o sea, no, hace mucho tiempo que no se publica en estadística y no puedo hablar seriamente de cuál sería la cifra, pero sí hay un dato importante que me llama la atención, Mario, que es que el 75% de los condenados en el país son por vía de admisión de hecho, y eso necesariamente es consecuencia del retardo judicial. Cuando decimos admisión de hecho es aceptación de la culpabilidad, aunque no sean culpables efectivamente. Sí, Mario, porque mira, en la práctica ocurren unos fenómenos. Por ejemplo, para quien nos escucha entienda que no es un tema solo de rigor técnico, sino al ciudadano. Ocurren fenómenos de qué sentido. Es posible que yo sea inocente o que no he cometido el hecho, y la pena del delito que se me imputa es baja, 2 años, 1 año, y yo pensar que voy a durar privado 4 años en un proceso, 5 años en un proceso, salgo más rápido admitiendo hecho en audiencia preliminar. ¿Sí? El 75% de los condenados en el país, en rigor a lo que ha dicho el propio Estado, con distintas vocerías, han sido condenados por vía del procedimiento especial de admisión de hecho. Eso hay que revisarlo. Así es, así es. Ahora, aparte de eso, ha habido muchas quejas, muchos reclamos respecto a que en el país no se está aplicando debidamente, valga la redundancia, el debido proceso. Es decir, personas son retenidas o detenidas mediante desapariciones forzosas por largos periodos, no hay acceso a la defensa privada, hay incomunicación con los familiares, en fin, hay todo un entramado de cosas que han de algún modo pervertido lo que es la aplicación del sistema de justicia y particular en el caso de personas que están retenidas o detenidas por razones políticas. Sí, bueno, fíjate, Mario, tu pregunta es bastante amplia y toca de plano una serie de garantías que el constituyentista plasmó de forma expresa en el texto constitucional, que se supone la Constitución es un instrumento jurídico, pero que termina siendo político, porque limita el actuar del Estado frente al ciudadano. No te puedo hablar de ningún caso en concreto porque no conozco los expedientes y sería irresponsable, pero te puedo advertir respecto a la norma, respecto al procedimiento en general, en su conjunto, desde el punto de vista jurídico. Mira, Mario, efectivamente, el artículo 44 de la Constitución plantea solo 2 excepciones posibles al derecho de la libertad del ciudadano, que son o que sea capturado en flagrancia o que exista una orden de privativa de libertad o una orden de aprehensión o como lo conoce la gente en criollo, una orden de captura. Esta debe ser emitida por un tribunal competente, necesariamente en materia penal. Si no es así, cualquier aprehensión es ilegal, es inconstitucional, es ilícita y cualquier procedimiento que se presente ante un juez, el juez debería anularlo a tenor de las garantías constitucionales. Respecto al debido proceso como metagarantía que se encuentra establecido en el artículo 49, es un instrumento fundamental que el ciudadano debe manejar, conocer sus derechos. La asistencia jurídica, el derecho a la defensa y la asistencia jurídica es inquebrantable.
no se puede violentar por órgano del Estado ninguno, así, ni tribunales, ni fiscalía, ni policía. No se puede, no se debería. No se debería, muy bien, exactamente. El derecho a la ciencia, el deber ser, tienes toda la razón. Entonces, cuando se me menciona de que no permiten que se juramente un abogado privado, se violentan garantías de carácter internacional en materia de derechos humanos. La primera opción lo tiene el imputado, de colocar a su abogado de confianza. Si no tiene abogado de confianza o no puede pagarlo, Mario, bueno, el Estado está obligado a darle un defensor público. Pero eso es como segunda opción. La primera opción debe ser, si no te permiten juramentar abogado de confianza, necesariamente debe introducir un amparo constitucional y hacer las denuncias pertinentes contra el órgano que violente ese derecho constitucional. Volviendo un poco a la cifra de personas que se encuentran recluidas en distintos centros, prisiones, jefaturas civiles, bueno, ahora no se llaman jefaturas civiles, en los calabozos de las policías regionales y municipales, en fin, que exceden incluso los 50.000 procesados, eso a lo que usted se refiere. Entiendo que la legislación venezolana privilegia el procesamiento en libertad como norma general. Así es, Mario. ¿Por qué eso no se cumple? Bueno, allí está uno de los detalles que la Comisión y el Estado, y nosotros también, porque nosotros los abogados conformamos parte de ese sistema de justicia, a tenor del 253 de la Constitución. Y ese proceso de revisión y de análisis de por qué hoy en Venezuela la libertad es la excepción cuando debería ser la regla. Y eso lo ordena el propio mandato constitucional, así como el Código Orgánico Procesal Penal, como norma que regula todo el proceso penal. Es decir, dentro de los principios fundamentales del proceso penal se encuentra el derecho a la libertad. Si la privativa de libertad es una excepción y eso se debe vincular necesariamente con el principio de proporcionalidad que el propio legislador lo estableció en el cuerpo del Código en el artículo 230. Es decir, la privacidad de libertad solo debe dictarle el juez sí y solo sí es la única forma de garantizar la prosecución del proceso y garantizar las resultas del proceso. Si yo como juez o el juez puede garantizar la continuación del proceso y la resulta del proceso con una medida menos gravosa, esa es la que debería dictar el juez. ¿A qué se debe, profesor? Usted es académico, aunque dije que también tiene experiencia en los estrados judiciales. ¿A qué se debe que esa no sea la conducta de quienes administran justicia? Yo creo que es multifactor, Mario. En principio, yo considero, ¿sí? Son consideraciones particulares, hay quienes no están de acuerdo, hay que retomar la carrera judicial, 255 de la Constitución. Hay que ir a un proceso de mayor profesionalización de quienes integran el sistema de justicia, no solo los jueces, los fiscales del Ministerio Público. Nosotros tenemos que tener jueces independientes, autónomos, profesionales e imparciales, pero tenemos que tener una fiscalía técnica que aplique la teoría general del delito y diga esto es delito o no y voy a procesar o no, que además la fiscalía tiene una competencia aún mayor que la acción penal, que es la garantía de la constitucionalidad y legalidad en todos los procesos judiciales, eso lo tiene el fiscal general, pero además necesitamos de igual forma defensas técnicas de altura, que no solamente es la defensa privada, sino también los defensores públicos, Mario. Sí, continúa. Bueno, retomar la carrera judicial, el proceso de formación, los baremos, retomar los concursos, lo que son los concursos de oposición públicos. Esos concursos de oposición públicos deberían armarse en vinculación con las universidades, con los profesores, con la academia. No es el único sector que debe tomarse en cuenta, pero fundamentalmente crear los instrumentos de medición, que los jueces que participen en ese concurso y queden para la judicatura sean los idóneos desde el punto de vista técnico y científico. O sea, pasa por una serie de cosas que hay que ir resolviendo. Pero en el aquí y la ahora, el tema de justicia penal en Venezuela, Mario, lo que es que ordenar que se cumpla la Constitución y la ley. El tema político, esa realidad que venimos afrontando desde hace ya 2 décadas, de una suerte de falta de autonomía de los poderes públicos y particularmente del Poder Judicial por razones de índole política,
ha sido fundamental para que ese sistema de justicia se haya de algún modo contaminado y desvirtuado? Mira, con respecto a esa pregunta, no tengo la verdad en mis manos. Yo creo que es parte de lo que ocurrió. Lo que te puedo decir es que ya la comisión está en cuenta, Mario. El fiscal general conversó de 9 líneas que hay que atacar. La línea número 4 habla de la ética, independencia y autonomía del juez. Eso me dice a mí, haciendo un análisis, de que el Estado está en cuenta que es necesario la autonomía y la independencia del juez. Sin duda alguna que el tema político pudo haber sido un factor. Como te digo, no conozco ningún expediente en la vida real y no puedo emitir opinión con respecto a un caso en concreto. La norma: no deben existir personas privadas de libertad ni procesadas por ninguna actividad política. Debe estar privado de libertad y debe ser procesado quien cometió un delito a tenor de nuestra legislación. Es lo que puedo advertir. Ok, vamos ahora sí a entrarle un poco más específicamente al tema penal, a pesar de que ya lo hemos, digamos, tocado tangencialmente, en virtud de que estamos hablando del sistema de justicia en su globalidad y obviamente que el sistema penal es parte de este, pero hablemos un poco del sistema penal en particular. ¿Cuáles son las, digamos, las anomalías fundamentales que usted aprecia en la aplicación de la legislación penal? Mario, voy a sonar un poco reiterativo y a lo mejor la gente se canse un poco, pero insisto en el tema de la independencia y la autonomía fundamental para el poder judicial y para el sistema de justicia de cualquier país. El sistema de justicia es uno de los vértices, o como decimos en criollo, una de las patas de la mesa del Estado democrático y de una república. Es necesario que los jueces sean independientes de cualquier otro poder distinto al poder judicial, y tienen que tener autonomía respecto internamente al propio poder judicial. Es decir, si yo soy un juez y luego de mi apreciación, mi interpretación de la norma y conocer fácticamente los detalles de un caso, yo soy el que tengo el expediente, y yo decido ordenar una libertad del imputado o del acusado según en la fase que se encuentre la persona en el proceso penal, no debería ir a presidencia del circuito, esa libertad, ni la persona ir de nuevo al centro de reclusión. Esa libertad es en sala, a tenor de la propia norma. Aquí no es que yo estoy inventando nada. Aquí, si se cumpliera la norma, se respetara la independencia y la autonomía judicial, nada de esto estuviese ocurriendo. Es parte fundamental. Ok. Hay quienes piensan que el sistema penal venezolano debería revisar incluso las penas, las máximas penas que se aplican, que entiendo que son de 30 años para los delitos de mayor calado. ¿Esto sería conveniente en la Venezuela de hoy, tomando en cuenta que la existencia de países cercanos, pues, vecinos y otros, las penas, digamos, son mucho mayores, incluso algunas hasta contemplan la pena de muerte, cosa que en Venezuela difícilmente pueda considerarse porque es violatoria perfectamente de los derechos humanos? Sí, Mario, mira, tu pregunta es inclusive hasta filosófica, de que entra en otras materias, no solamente el derecho penal, la penología, la criminología, la victimología, una serie de ciencias que de alguna forma conviven con el derecho penal y que hay que prestar atención. Fíjate algo, esa pregunta me la hicieron hoy casualmente, estábamos dictando un foro en el Consejo Legislativo del municipio de Libertador, donde participaron unos jueces de paz y unos concejales. Y me hicieron exactamente esa pregunta, ¿sí? Aumentar el límite de la pena máxima en Venezuela, artículo 44 en su numeral 4 de la propia Constitución, máximo 30 años. No solamente los delitos más atroces, sino que es la pena máxima si tú hayas cometido un concurso de delito, lo que se te puede imponer. Ahora, fíjate, nosotros tenemos más de un siglo con esa pena máxima. La interpretación jurídica es sistemática y obedece a otros elementos, no nada más normativos, sino una interpretación histórica. Nosotros históricamente tenemos una pena máxima de hasta 30 años. Yo creo que... ¿Desde cuándo? No recuerdo la fecha, Mario, ¿verdad? Pero te puedo decir que tenemos más de un siglo. Nuestro Código Penal tiene más de un siglo. Lo que fue reformado en el 2005. Sí. Código Orgánico Procesal Penal. No, el Código Penal. El derecho penal sustantivo. Sí. Tenemos esa deuda con el pueblo venezolano de reformar, actualizar el Código Penal, que es sustantivo. El procesal se reformó en el 2021. Sí. Entonces, Mario, yo diría que no. Además que, de manera muy breve,
sea, hay doctrina que dice que no importa el quantum de la pena, eso en realidad no disminuye la cantidad de delitos. Te pongo un ejemplo, en Estados Unidos de Norteamérica hay pena de muerte y te pueden tirar 15 cadenas perpetuas y 5.000 años y pena de muerte, pero ¿dónde se meten estas personas con unos fusiles y matan a un poco de niños en un colegio? En Estados Unidos. Es decir, el quantum de la pena no necesariamente va a impactar de forma positiva el punto de vista criminológico. Yo creo que aquí lo importante es la oportunidad en que se dicta la pena. Disminución de la impunidad, un proceso penal transparente, órganos independientes, en donde yo, lejos de decir, bueno, el 98% sale ileso si comete delito, yo puedo decir, bueno, el 50% no. Eso ya es 2-1. Eso como que en la psicología del individuo dice, bueno, hay más probabilidades de que me capturen, más allá del quantum de la pena. Entonces, eso ha sido, digamos, discutido dogmáticamente, filosóficamente dentro del mundo jurídico penal y no ha dado ningún resultado aumentar o disminuir la pena. No hay estudios claros con respecto a eso. Eso lo trabaja mucho la criminología y la penología. No soy experto, pero bueno, tengo unos conocimientos básicos. O sea que en síntesis, usted sería partidario de que se mantenga la pena máxima de 30 años. Sí, soy partidario de que se mantenga en 30 años la pena porque ha sido nuestro tema histórico y así lo ordena la propia Constitución. La única forma de que este límite se aumente, Mario, y yo estaría en contra si aplico una interpretación histórica y sistemática de nuestro sistema jurídico, es reformando la Constitución. Tendrías que reformar la Constitución y aumentar eso. No es un tema de rango legal, es un tema de rango constitucional. Ahora, eso impactaría de forma negativa tratados y convenios internacionales. Por ejemplo, porque eso sería una involución jurídica. ¿Sí? Ya esos son derechos del ciudadano. Las garantías no es un regalo del Estado. Las garantías son conquistas nuestras y que se han impuesto para limitar ese poder punitivo del Estado frente al ciudadano. Entonces, ¿qué ocurre? Que ya yo tengo una garantía, la pena máxima es 30 años, si me colocan en 50, en mi opinión, hay quienes dicen que no, en mi opinión, con toda la humildad, Mario, te digo que sería una involución en materia de los derechos humanos. Es decir, aquí tampoco se pudiera imponer la pena de muerte, pues sería un retroceso. Entonces, aquí tocan aristas y elementos de materia internacional y en derechos fundamentales, humanos y constitucionales. Yo estaría en desacuerdo en que se aumente siquiera el límite de la pena. Bien, muy interesante su planteamiento, porque lo ata a los derechos humanos, a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero tal vez desde el punto de vista cultural pudiera, bueno, por supuesto, habría que apelar a la criminología, como dice usted, y a la penología para abordarlo científicamente, pero desde el punto de vista cultural, si uno escucha que en vez de una penalidad de qué sé yo, de $100, me la elevan a 200, bueno, me pone a pensar en que preferiblemente no violento tal o cual norma de tránsito o aquella norma que imponga una pena semejante. De modo que eso seguramente pudiera desde el punto de vista cultural significar una suerte de muro de contención para que algunas personas no cometan delitos de ese tipo que lleven a ser condenados por 30 años o por 40 años si fuese elevada la penalidad. Pero dos cosas en particular. Y ya nos vamos a la pausa. Sí, dos cosas en particular, de manera muy breve y sintetizada. Sí. Uno, el tema de las multas. Sí, yo te diría, Mario, que en la mayoría de los municipios ha habido o hubo un aumento de las sanciones, sobre todo a los motorizados, el que no va con casco, el que no se pone el cinturón, el que va en carro. Sí. Ahora, ¿por qué, por ejemplo, en Chacao se cumple con rigor que el motorizado se pare y no se pare en el rayado? ¿Y por qué en el municipio de Libertador no es tan así? Por no negar que no ocurre, porque hay motorizados conscientes, sí, no son todos. Entonces, no se trata de la sanción, se trata de la oportunidad. El policía está y te sancionó en Chacao. Si tú te comes la luz, tienes una sanción, hay una cámara, o sea, hay una respuesta oportuna por parte del Estado. Entonces, ese es el temor real, es decir, puedo ser sancionado. No importa si son $5 o 100. El tema es que el Libertador es que yo me como 10 luces y a lo mejor una sola vez es que me sale la multa. Y el policía está allí. Entonces, el tema es la oportunidad. Lo mismo ocurre en materia penal. Te hago el símil. Sí. Sí, por eso yo te decía, aumentar la pena o disminuir la pena se ha comprobado
que no impacta de forma positiva en la disminución de los delitos. Eso ha sido, mira, hay distintas teorías criminológicas que te dicen, mira, eso no se ha comprobado. Y bueno, habría que, segundo, el tema de nuestro sistema penitenciario. Es decir, en verdad, una vez que te privan de libertad, tú eres resocializado o resulta que las cárceles, por ejemplo, el profesor Andrés Antillano, que ha tocado el tema a profundidad, un conocedor de la criminología, por supuesto, no como yo, si es un experto en el área criminológica, dice, ¿será que los centros penitenciarios más bien es la cuna donde mayor se reincide en el delito? Sí, ¿cuál es la dinámica propia de los centros penitenciarios? Están diseñados, las políticas están diseñadas para reinsertar a esa persona, porque se supone que al tenor de la propia Constitución, eso debería ser el objetivo de esa privativa de libertad. Por ahora te puedo decir, Mario, que el derecho penal no soluciona conflicto alguno. Ok, ahora sí tenemos que hacer una pausa, queridos amigos, queridas amigas, para escuchar un avance del noticiero en la voz de Alex Márquez y cumplir compromiso publicitario de la estación. Al ratico, amigos y amigas, vamos a continuar conversando con el profesor Anthony Pérez Negrón. Él es profesor universitario, doctor en Derecho Procesal Constitucional y especialista en Derecho Penal. No se nos vayan, que también vamos a leer preguntas, comentarios e inquietudes que nos llegan a través del Instagram @MarioVillegas. Aquí seguimos un rato en las redes, profesor, mientras viene nuestro compañero a leer el avance del noticiero. Hablemos de usted, porque me llama mucho la atención el hecho de que usted se graduó con un promedio de casi 20 puntos, siendo la nota, la mayor calificación, no solamente de la promoción suya, sino de toda la universidad del año que usted se graduó. Sí, eso fue en el año 2016, Mario. Bueno, creo que me enamoré del derecho y no es que me fue fácil, sino que tenía como el triple de responsabilidad. Me enamoré y lo hacía con tanta pasión que al final, como resultado fueron esas calificaciones. Que las calificaciones no miden en absoluto el nivel de conocimiento ni el nivel intelectual. No, pero son una referencia importante. Son una referencia, ¿no? Son una referencia. Desde el punto de vista académico. Sí, son una referencia, Mario, pero como te digo, no, o sea, no es el único elemento que uno tiene que revisar a la hora de. Pero bueno, sí, efectivamente, yo en 4 años logré mi carrera, yo veía de a 8 materias por año aproximadamente, hacía verano y todo lo demás. Logré egresar en 4 años y ese fue mi promedio. No logré el 20 puntos, pero me fue muy bien. Se graduó summa cum laude. Summa cum laude, sí, me gradué summa cum laude. ¿Usted de dónde, profesor? Yo soy aquí de Caracas, soy de Catia. ¿De Catia? Sí, oriundo de Catia, de los frailes de Catia, en Macayapa, barrio llamado Macayapa. ¿Y a qué edad se graduó entonces? Yo me gradué ya, digamos, viejo, sí. Yo me gradué con 32 años. Yo tengo 10 años egresado. ¿Y antes de estudiar Derecho había estudiado alguna otra carrera? Sí, estudié informática. ¿Qué pasó? ¿No le gustó la informática al final? Tú sabes que yo curiosamente terminé estudiando Derecho colateral. Yo presenté en la Universidad Central de Venezuela para estudiar Contaduría. Y no quedé en la Escuela de Contaduría, sino que quedé asignado a la Escuela de Derecho y bueno. Y ahí empecé. Yo me preinscribí en Derecho, Periodismo y Relaciones Internacionales y me salió Periodismo y bueno, y aquí estoy. Excelente. Bueno, excelente. Mi hija estudia Comunicación Social en la Universidad Central. Bueno, yo tengo una hija abogada, así que bueno, ese es mi consuelo. Y mi esposa que está aquí es estudiante de Derecho también. Está estudiando pregrado, va para 5º año. Qué bueno. O sea, hemos ido, pero sumamente enamorados del tema jurídico, Mario. Okay. Pero, ¿Y su experiencia como docente, qué le ha dejado? Mira, yo te voy a decir, si hay algo que me ata, además del amor a la enseñanza, lo que te puedo advertir es que me ayuda a mantenerme actualizado y me obliga a leer, porque tengo alumnos aventajados que te hacen unas preguntas y uno no lo sabe todo, Mario. Claro, por supuesto. Entonces me toca investigar, me toca estudiar y es parte, esa dinámica me libera, me despejo del estrés, de los problemas, comparto con los alumnos y es fantástico. ¿Y cuáles son las materias que usted dicta? Yo dicto 4 materias, Mario. Yo dicto Introducción al Derecho, que es en primer año de la carrera, dicto Derecho Penal 2, que es Derecho Penal Parte Especial, tercer año de la carrera, y a los de 5º año les doy Práctica Jurídica 3, que es el proceso penal venezolano, y actualmente dicto un seminario que se llama La ruptura del monopolio de la acción penal en el proceso penal venezolano. Dicto esas 4 cátedras en pregrado. Y entiendo que está haciendo un doctorado en Derecho Penal. Sí, ya terminé la carga académica, me falta presentar la tesis doctoral en la Universidad de Santa María. Ya de la Universidad Central estoy terminando la especialización y ya terminé una también en la Universidad Central.
¿Y va a seguir estudiando? Sí, sigo estudiando. Quiero hacer el doctorado en Ciencias Políticas en la Universidad Central. Es el plan que hay. ¿Y el derecho, el ejercicio tribunalicio le complace mucho? Salvo las dificultades que hemos venido hoy discutiendo, no es que me complazca, pero yo diría que amo lo que hago, amo litigar, amo defender a las personas con bastante vehemencia, te podría decir. Pero parte de esas trabas y de esas problemáticas quizás es lo que me incentiva, ¿sí? a seguirme formando y a seguir luchando. ¿Ha tenido casos resonantes en el área penal? No puedo hablar de eso, pero sí. 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 Pero por un tema de cliente, eso es claro. Un tema ético. ¿Y se ha asociado con algunos otros juristas para desarrollar el trabajo tribunalicio o lo hace usted a título individual, exclusivo? Bueno, yo tengo mi propia oficina, donde soy socio fundador y director de mi propia oficina. Pero sí, durante mi carrera he estado asociado y actualmente tengo un socio y he tenido otro socio. Y sí he compartido defensas con otros juristas, sí, por supuesto que sí. Yo creo que es algo muy natural en nuestro ejercicio de la profesión. ¿Cómo se sintió el primer día que actuó en un tribunal? Mira, curiosamente mi primera actuación fue ante la Sala de Casación Social en un recurso de casación social. Yo tenía como un mes de graduado y me tocó actuar en sede casacional cuando eran 5 magistrados antes de la reforma de la ley orgánica del TCJ. Fue bastante difícil, pero hermoso. Ok, ahora sí vamos a escuchar un avance del noticiero en la voz de Alex Marco. Y 31 minutos. Del Centro Nacional e Internacional de Información de Notirumbo. Notirumbo se informa. El ministro de Relaciones Exteriores, Iván Gil, informó este viernes sobre un nuevo derrame de hidrocarburos proveniente de Trinidad y Tobago que afecta el ecosistema marino y la actividad pesquera de Venezuela. Notirumbo se informa. Una delegación técnica del zoológico Indio Bantara viajará el 22 de junio a Colombia para evaluar un eventual traslado de los hipopótamos introducidos por el narcotraficante Pablo Escobar hasta la India, confirmó una fuente familiarizada con este proceso este viernes. La contaminación sónica está a punto de volver locos a los vecinos de la calle del Tranvía en los frailes de Catia, ya que Frank, el portugués, Kevin Salas y El Salvador no dejan descansar ni dormir a nadie con sus potentes equipos de sonido en sus carros y las ventas de gasolina. Nadie mira por eso. Informó Notirumbos, 2:33 minutos, hora Rumbos, la emisora de Venezuela. Gracias. You're welcome, my friend. AM, Gigante. Seguimos en buena hora por Radio Rumbo 670 AM. 75 años con Venezuela. Continuamos, amigos y amigas, en buena hora. Es momento de hablarles del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. ¿Quiere hacerle usted un buen regalo a un adulto mayor? Bien sea un amigo, un familiar o a usted mismo. Regálele o regálese una consulta con el doctor Argenis Portillo, conocido popularmente como el geriatra de Radio Rumbos. El doctor Argenis Portillo, médico geriatra de una larga trayectoria, de un gran compromiso existencial con la salud de los adultos mayores. Es también médico intensivista, profesional de la medicina crítica y profesor de las escuelas de medicina Vargas de la UCB y de la Academia Militar. Tiene su consultorio en la esquina de Las Ibarras, Avenida Urdaneta, también en el anexo del Hospital de Clínicas Caracas, San Bernardino, y ofrece servicio domiciliario para aquellos casos en que el paciente así lo requiera. Tome nota, por favor, de su número telefónico, le puede resultar de suma utilidad. 0414-309-0806, 0414-309-0806, y lo recomiendo ampliamente. Estamos conversando con el profesor Antonio Pérez Negrón, abogado,
doctor en Derecho Procesal Constitucional, especialista en Derecho Penal y está doctorando precisamente en Derecho Penal. Está próximo a concluir su trabajo de grado. Vamos a leer, amigos y amigas, algunas de las preguntas, comentarios, inquietudes que nos llegan a través del Instagram @MarioVillegas100 a propósito de esta conversación que estamos sosteniendo con él sobre el sistema de justicia en Venezuela, particularmente el sistema penal. A ver, San Antonio dice, saludos Mario, qué tristeza todo lo que pasaba en el arco minero y tanta gente muriendo en los hospitales y personas sin viviendas y pare de contar. El chavismo se autodestruyó, dice él. Dice, ojalá la oposición también deje de ser nociva y se dedique al pueblo. Venezuela debe ser redimida. Esto que está pasando en el estado Bolívar, en el Callao, en los alrededores de esta zona, donde se practica la minería ilegal. Entiendo que todo este aparataje militar que se ha trasladado hasta el sitio lo que busca es precisamente acabar con la minería ilegal. ¿Cómo lo ve usted como abogado, como penalista? Bueno, yo considero, Mario, que esto ha sido una respuesta del Estado en razón de la reforma de la ley de minería, de toda esta reforma que ha venido tomando el Estado venezolano, sobre todo desde el Poder Legislativo, que han venido reformándose algunas leyes. Si hay o hubo minería ilegal, como dicen las noticias y los medios de comunicación, yo no he tenido la oportunidad de ir al Estado Bolívar, seguramente es la respuesta del Estado. Habría que ver cómo termina esto. No puedo opinar más al respecto porque en verdad que desconozco la situación en el Estado Bolívar. Nunca he ido al Estado Bolívar y no sé cuál es la situación. Conozco por referencia, pero sería irresponsable emitir una opinión al respecto de ese tema del Estado Bolívar. Ok, vamos a continuar leyendo mensajes rápidamente. Un segundito, un poquito de paciencia, por favor. Dice MJ Agüero Soto, dice, el razonamiento del señor Mario es en mi punto de vista acertado. O sea, ¿cuál específicamente se refiere? Dice, y dice, no están diseñados para la reinserción del penado. ¿A qué se refiere? Se refiere, imagino, cuando hablábamos hace un momento, Mario, que el sistema penitenciario hasta ahora los resultados no han sido que una vez que el penado cumple su pena, ¿sí?, sea reinsertado en la sociedad. Hay estudios criminológicos que dicen o establecen que lejos de eso los centros penitenciarios, no solamente en Venezuela, es un tema también internacional, se han convertido en universidades del delito, en cunas y en universidades del delito. Eso es correcto. Ok, vamos a seguir leyendo otros mensajes. Dice @Laura Mendoza 740. Hola, buenas tardes Mario, saludos al invitado. Estoy de acuerdo con la pena máxima para los que cometan delitos, pero no como hizo Tarek William Saab de condenar a los presos políticos con su risa sarcástica. Wilfredo Sulpicio dice, por la posición del entrevistado parece que fuese preferible que no hubiera ninguna pena para los delitos, ya que según él, estas no corrigen ninguna conducta. En cualquier país la pena mínima son 30 años, dice. Bueno, dice, la pena mínima. Saludos a Wilfredo. Realmente no es así. De hecho, hay países que va a depender el sistema de justicia penal y hay países que inclusive en tu primer delito no hay una pena privativa de libertad. Sí, la pena privativa de libertad no debe ser la regla. Yo no hablo del abolicionismo, es una teoría, abolir el sistema penal. Yo lo que insisto es en el tema de la oportunidad en que se dicte la pena, va a traer mejor beneficio más allá del quantum de la pena. A eso me refiero yo como teoría. Ahora, ¿soy abolicionista? No. Efectivamente, el derecho penal existe, pero debe darse únicamente para esos bienes jurídicos o esos actos donde ya otra materia del derecho no puede dar respuesta para resolver el conflicto. Ok, vamos a seguir leyendo mensajes. Nos llegan también mensajes a través del Instagram de Radio Rumbo que vamos a leer. Dice Wilfredo Sulpicio, son 30 años. Pero entiendo que es la pena máxima. No sé si quiere decir que esa es la pena mínima, porque hay penas, por supuesto, infinitamente menores a esa. Creo que hay una confusión en lo que esta persona quiso aportar. Vamos a leer rapidito. Dice @Caraturo a través de las plataformas de Radio Rimbo, dice, mi nación necesita personas con sus capacidades, profesor. Debe postularse a los cargos de magistrado en el Tribunal Supremo de Justicia. Nuestro país lo necesita.
¿Tiene usted los requisitos? Creo que no. No, primero no cuento con los requisitos. Así Necesito tener 15 años de graduado y no Así los es. tengo solo 10. O 15 de ejercicio académico. Pero también. necesariamente tengo que tener 15 años de graduado. Así es. Y ya el único requisito objetivo constitucional es ese y no lo tengo. Pero además no me siento preparado para ejercer una magistratura. Creo que hay gente mucho mejor preparada que yo para asumir esos cargos. Ok. Bueno, vamos a esperar 5 años a ver si piensa lo mismo dentro de 5 años. Dice, Músico España, dice, ¿cuál es el sentimiento de un abogado en un escenario en el que no se cumplen las leyes? En algunos casos, momentáneamente uno siente frustración, sin duda alguna, es un tema de emoción, pero nosotros tenemos que ser racionales y lógicos, más allá que emotivos como abogados. Y eso me da a mí mayor fuerza para seguir luchando porque el sistema lo vamos a cambiar. Y no desde una posición jugando banca, en una posición pasiva y haciendo crítica. En el escenario que me llamen para aportar en la transformación del sistema voy a estar, por el bien de mi país. Ok, seguimos leyendo más mensajes. Dice @Evelia Eufemia. No deben permitirse beneficios a quien mate 2 o más personas, como aquel conocido caso de la que mató por un cheque con el que compró un gato. La liberaron a los pocos años, bueno, varios años, bastantes años. Esto, ¿qué opina al respecto? ¿Se deben conceder beneficios procesales o después de que una persona ha sido condenada para aquellas personas que han cometido 2 homicidios o más? Sí, fíjate algo en este caso, Mario. La norma es clara. Hay delitos en donde no se permite beneficio alguno, ni procesales ni de condena. Les aclaro a quienes nos escuchan, hay 2 tipos de beneficios. Los beneficios procesales antes de que se dicte la condena y los beneficios del condenado para el cumplimiento de la pena, si ya eres condenado. Si la norma establece de que no hay beneficios para el delito, no hay beneficios. Pero si la norma establece los beneficios, hay que dárselos. Aquí ocurre, Mario. ¿Cuáles son esos delitos para los cuales no se puede Por conceder ejemplo, beneficios? tráfico de droga, corrupción. O sea, hay delitos que no tienen beneficios. Y los beneficios que se aplican son inclusive menor respecto a otros delitos. Por ejemplo, delitos de corrupción. Cuando una persona comete hechos, solo se le puede rebajar 1/3 de la pena. Para otros delitos, la mitad. Entonces, tienen algunas restricciones. Pero eso es el tema normativo. Aquí ocurre un principio básico del derecho penal, que es el indubio pro reo. Correcto. Todo lo que beneficia al imputado hay que darse. Okay. En caso de duda, a favor del imputado. Okay. Equivalente al indubio pro operario, que es el que se aplica a los trabajadores. Correcto. Al débil jurídico. Pues. Al débil jurídico. Ok, vamos a seguir leyendo más preguntas, comentarios que nos llegan a través de las redes de Radio Rumbo. Rapidito, dice Dagoberto Polanco. La empresa privada no está pagando el ajuste porque no ha salido en Gaceta. ¿A qué se refiere? Me imagino que eso es materia laboral, Sí. lo que quiera decir. ¿Será? Pero en materia laboral tengo conocimientos muy básicos. Efectivamente, si no se ha publicado en Gaceta, aún no es norma vigente. Hay que esperar que sea vigente para que se aplique. Es un principio básico del derecho en general, no solamente el derecho laboral. Ahora, si ya se publicó, es una obligación del patrono pagar ese aumento. Ok, vamos a seguir conversando con el profesor Anthony Pérez Negrón acerca del sistema penal venezolano. ¿Qué modificaciones propondría usted desde su condición de académico al sistema penal venezolano? Bueno, Mario, mira, ahorita en este instante nosotros, la gente, el común denominador, tiene las miras puestas en el tema de las magistraturas del Tribunal Supremo de Justicia. Pero nos hemos olvidado aguas abajo y de otras instituciones que conforman parte del sistema de justicia. Es decir, los jueces de instancia, es decir, los fiscales, no solamente el fiscal general, sino los fiscales, los defensores públicos. Hay que prestar atención, hay que ir a un proceso de profesionalización, a concursos de oposición, a respetar la independencia y la autonomía de los jueces. Los fiscales no tienen independencia y autonomía porque es una estructura jerárquica, contrario al tema jurisdiccional. Eso en principio, debe haber una vinculación estrecha con las casas de estudio, con las universidades. Hay que ir a ese proceso de profesionalización desde las universidades. Nosotros, los docentes, debemos abocarnos y coadyuvar a esa transformación, es decir, construir los instrumentos necesarios para realizar los concursos de oposición y que sean transparentes, desde la academia
junto con el Estado y los demás sectores que hagan vida dentro del sistema de justicia, sobre todo el penal, que es el que se está transformando ahorita. La creación de instrumentos de medición con variables e indicadores de gestión por cada órgano que conforma el sistema de justicia. Es decir, el Ministerio Público no se puede medir por cuántas acusaciones presentó, porque los sobreseimientos y los archivos fiscales son actos conclusivos. Pareciera que obligan al fiscal de investigación a que presente necesariamente una acusación para tener gestión. Eso debe ser revisado. Y así un cúmulo de cosas. Que cuándo se van o cuándo debería realizarse propuestas concretas, una vez tenido el diagnóstico que debe hacer la comisión, ¿sí? ¿Qué es lo que está ocurriendo a lo interno? Yo puedo explicar algunas cosas desde un punto de vista fenomenológico individual, que es lo vivido como abogado litigante. Pero dentro del sistema, esa comisión va a tener unos resultados importantes, esa sistematización, qué es lo que está ocurriendo en realidad, qué es lo que le falta a los aplicadores del derecho, qué es necesario para que un juez aplique la norma con rigor, qué es lo que hace falta para que un juez cumpla los lapsos procesales, qué es lo que falta para que un fiscal lleve a cabo una investigación próvida, una investigación con fundamento para presentar una acusación o para que desestime la misma. Eso lo debería dar la comisión como sistema. Lo demás estaríamos hablando con casos particulares. Que se nos fue por un instante la señal. La formación de los abogados en Venezuela, ¿cómo la ve usted? ¿Cómo la aprecia? ¿Qué cosas estima usted que son debilidades de la formación jurídica y cuáles son virtudes, fortalezas? Yo te voy a hablar, Mario, de la Universidad Central de Venezuela, que es la única universidad donde estoy dando clases, en donde he dado clases, además de Derecho, de pregrado. En posgrado he dado clases en otras casas de estudio, pero en mi experiencia desde la Escuela de Derecho de la Universidad Central, hay que hacer una revisión obligatoria del pensum, pensum de estudio. Hay materias obligatorias que no las estamos viendo. Por ejemplo, lógica jurídica, no las dan. Es básica, interpretación, ¿no?, del derecho. Yo la vi, pero a nivel de posgrado. Pero los muchachos que vienen en pregrado, o sea, es necesario. ¿Por qué no la ven? Porque no está en el programa, no se encuentra en el pensum. Tenemos un pensum quizá ya de muchos años y debería reformarse ese pensum a una realidad concreta. Por ejemplo, todo el tema tecnológico que hay ahorita en boga en el sistema de justicia a nivel internacional. Eso deberíamos ir viéndolo. ¿Listo? Sí. Ahora, dice @Amilcar Morú. Buenas tardes, Mario, y al abogado. ¿Cómo se siente un abogado cursando ahí? Ah, no, dice cursando, pero es cuando. Obviamente que se le fue una letra de más cuando escribió su texto. Dice, buenas tardes, Mario, y al abogado. ¿Cómo se siente un abogado cuando hay tantas irregularidades y corrupción en el país y hasta a ellos los encarcelan sin protesto ni pataleo? Bueno, Mario, fíjate, recientemente la Sala Constitucional se vio obligada a dictar una sentencia donde dice que el ejercicio de la profesión no es un delito. O sea, que el abogado que defiende a un cliente no está cometiendo un delito, a menos que sea partícipe de un delito, lógicamente, pero no estamos hablando de eso. Eso, a mí cuando dictaron esa sentencia, yo sentí tristeza, porque no era necesario. Eso ya lo dice la Constitución, lo dice la lógica. Pero hay que recordar, profesor, que hace cuestión de unos meses, del año pasado, si mal no recuerdo, María Alejandra Díaz, una abogada constitucionalista, presentó como abogada un recurso que estaba suscrito por otros ciudadanos. Bueno, y ella fue inhabilitada por el Tribunal Supremo de Justicia como castigo por haber ejercido una labor profesional. No sé si usted recuerda este caso. Bueno, el caso no lo he analizado, lo escuché, lo seguí por los medios, pero efectivamente no tuve acceso al expediente. Conozco por referencia a la doctora María Alejandra. No tengo opinión al respecto. Si eso ocurrió así, Mario, como tú lo adviertes, efectivamente hay irregularidades, porque para cualquier procedimiento yo debo notificarte, yo debo cumplir un procedimiento. Para una sanción, necesariamente yo debo pasar por un procedimiento, si no hay una violación al debido proceso. Pero hasta donde yo entiendo, quien puede inhabilitar el ejercicio del derecho son los colegios de abogados. Los colegios de abogados, correctamente. ¿Por qué el Tribunal Supremo de Justicia aplica una sanción semejante? Bueno, lamentablemente lo digo, no solamente en ese sentido, en otros temas en particular, sobre todo en materia penal,
La Sala Constitucional ha venido cambiando inclusive el propio texto constitucional y por supuesto el texto de las normas de rango legal, como el Código Orgánico Procesal Penal. ¿Sabías, Mario, que el Sin Código... facultades de sin- hacerlo, ¿no? Para hacerlo. No, sin facultades, pero la sala se ha arrogado, digamos, esa competencia por vía de las propias jurisprudencias de la propia sala. Es decir, donde unos magistrados tienen más poder que una Asamblea Nacional Constituyente y que el pueblo, que aprueba la reforma constitucional vía referéndum aprobatorio. Entonces, aquí hay unas contradicciones. La Sala Constitucional ha ido asumiendo competencias propias del Poder Legislativo. Mario, el Código Orgánico Procesal Penal del 2021 nació muerto en algunos artículos que no se pueden aplicar porque existen actualmente sentencias con carácter vinculante de la Sala Constitucional que fueron emitidas antes de la reforma, pero como ellos dicen que sus sentencias con carácter vinculante forman parte del texto de la Constitución. Entonces, como la norma legal es de un rango inferior a la Constitución, va a prevalecer en las sentencias vinculantes. Hay quienes proponen, y lo hizo acá en nuestro programa la doctora Cecilia Sosa Gómez, la creación de un tribunal constitucional que sea independiente, que sea autónomo y que no sea la sala constitucional del mismo Tribunal Supremo quien evalúe el carácter constitucional o no de las sentencias. ¿Usted es partidario de esa creación de un tribunal semejante? Mira, Mario, honestamente, yo te pudiera decir que considero que la Sala Constitucional se está comportando como un tribunal constitucional, ¿sí? O sea, para mí se ha arrogado o ha asumido competencias que no le competen y que el Poder Legislativo los últimos años ha intentado ponerle límite a la Sala Constitucional. La reforma en el 2022 de la Ley Orgánica del TCJ, en el artículo 24, en la parte infine dice que ya el Tribunal Supremo, la Sala Constitucional, no debe reformar leyes ni cambiar textos legales. O sea, le está intentando poner límite porque se les escapó de las manos el tema de la Sala Constitucional. O sea que sí es conveniente crear un tribunal constitucional ajeno al Tribunal Supremo. Yo creo que me reservaría esa posición por ahora. Yo creo que hay que analizarlo más profundamente, pero hay escenarios. Creo que España tiene un tribunal constitucional que es aparte, pero funciona más como un órgano de carácter político que jurídico, como un control político del Estado, de las decisiones del Estado. Habría que verlo, habría que analizarlo según nuestro sistema de justicia. Nos queda un minuto. ¿Se le quedó algo en el tintero, profesor? Bueno, yo creo que no, yo creo que hemos abarcado suficiente. Rápidamente, Mario, y esto para quienes nos escuchan, 3 preguntas y una herramienta para el ciudadano. Frente a la aprehensión de un familiar o de usted mismo, hágase 3 preguntas. ¿Estoy cometiendo un delito? ¿Hay una orden de aprehensión en mi contra? Si no es así, tengo acceso a las actas del expediente y a nombrar un defensor de mi confianza. Si no es así, usted tiene un mecanismo de defensa que no se está utilizando, que es el habeas corpus, que es un amparo constitucional. Las normas... Que ni siquiera lo reciben los jueces, incluso el Tribunal Supremo de Justicia no recibía habeas corpus por un tiempo. La URDD del Palacio, la URDD no estaba recibiendo. Así es. Sí, sí. Pero tengo entendido que ahora sí, gracias a Dios. Profesor, agradecido. Gracias a ti, Mario, por la invitación y Bien. por el espacio. Anthony Pérez Negrón, abogado, especialista en Derecho Procesal Constitucional y también en Derecho Penal. Está pronto a concluir su tesis de grado para obtener el doctorado en Derecho Penal. Muchas gracias, amigos. Ustedes también por habernos acompañado en esta nueva edición de nuestro programa En Buena Hora. Trabajamos para ustedes con mucho cariño, como siempre, en la dirección de Radio Rumbos, Elsa Siciliano, en la jefatura de prensa Luis Alberto Albornoz, en los controles Lourdes Pérez, en la lectura de las informaciones Alex Márquez, en las redes sociales de Radio Rumbos Marco Rivera, frente a los micrófonos su servidor Mario Villegas con VN Venezuela. Nuestro programa, una presentación de Agrepa, el mejor asfalto que se produce en Venezuela, Agrepa, gente seria y asfalto de primera, y del servicio geriátrico el doctor Argenis Portillo. Consulta previa por el teléfono 0414-309-0806. Tengan todos y todos muy buenas tardes y un feliz fin de semana.